al aniversario luctuoso de su hijo Pedrito Plasencia. Entonces llegamos al panteón, pero yo no sé por qué puerta entré, que no pude meterme al panteón con mi auto, sino quedé en un estacionamiento. Entonces iba yo caminando, ya me había yo perdido en el panteón, imagínate. Y yo ya sudando, no daba con la tumba de Pedrito, y de repente veo un auto con una güera despampanante, y volteo y era Rosita, ¿no? Entonces le pego en el vidrio, ¿no? Y ya volteé y me dice, ¿qué onda? Le digo, ¿no te acuerdas de mí? No, soy Jorge, el de Televisa. ¿Y qué haces aquí? Pues vengo a lo de Carmen, pero me perdí. Súbete. Me subí a su carro, llegamos juntos, y a partir de ahí, del 2016, pues empezó la amistad, ¿no? Ella todavía estaba bien, ella todavía podía manejar, podía ella todavía salir de fiesta, y cuando empezó a agravarse más el problema de la artritis que ella tenía, que le empezó a impedir el movimiento, a tal grado de caer en la cama, de ya no poderse levantar, ya no poderse mover, no podía ni levantar los brazos. Me habla la inseparable Hermi, la señora Herminia, que es quien la ha cuidado por más de 30 y tantos años, y me dice, oiga, la señora está muy triste, ¿por qué no la viene a ver? Y entonces la fui a ver a su casa, y ella estaba en una situación muy mal. Entonces me dice, oye, Jorge, pues mira, ya estoy aquí, nadie me da trabajo, y pues ya no quiero vivir. Entonces a mí me sorprendió porque ella, el ejemplo que me había dado era todo lo contrario, ¿no? Ella me había dado siempre el ejemplo de estar de pie, siempre riendo. Entonces, cuando se me ocurre a mí, le digo, apenas empezaba esto de los podcasts, entonces digo, oye, ¿por qué no hacemos un podcast? Y ella me dice, no, mejor vamos a hacer un programa de YouTube. ¿Segura? Me dice, sí. Y si no funciona, en 3 meses terminamos. Va, órale. Y así lo empezamos a hacer, y esos 3 meses se convirtieron en 3 años. Pero lo curioso, Max, es que el público, que es maravilloso, alguien nos escribió del público y nos dijo, todavía teníamos un poquito suscriptores. O sea, imagínate, empezamos con 30 y tantos suscriptores. O sea, imagínate nada más. Pero nosotros seguíamos, llegamos a los primeros 100, nosotros estábamos felices, parecía que teníamos millones. Y decidimos seguir, y alguien del público, Max, nos escribió y nos dijo, yo tengo una receta que a base de raíces la puedo levantar. Nosotros dijimos, oye, Rosita, pues con unos test de raíces. Le dije, oye, ¿por qué no pruebas? Me dijo, Jorge, he probado de todo. O sea, ya estoy cansada, he probado de todo y nadie me cura, ¿no? Ella ya no podía caminar, la teníamos que bajar cargando a la sala de su casa para hacer el programa. Y resulta que, pues aceptó, le dije, mira, no cuesta nada, nos lo regala la señora, una doctora. Y entre el programa y este medicamento, ella después un día me habla y me dice, Jorge, quiero darte una sorpresa, llega temprano. Llego temprano y baja las escaleras, ¿no? Entonces empezó a moverse, empezó a darle más vida, entonces ya se empezó a levantar, empezamos a salir, ya salíamos a comer, salíamos al teatro, y creo que fue, sí, el programa, pero también, bueno, estas ganas que también ella se recuperó, que ella sentía que esto era un trabajo, y después, gracias al público, empezó a crecer esto. Y entonces ya empezamos a monetizar, digo, no unas cantidades grandes, ¿no? Pero sí unas cantidades como para empezar a comprar luces, empezamos a comprar tripiés, cámaras, ya teníamos dinero para pagar a alguien que nos ayudara, que la maquillara a ella, y empezó esta aventura de 3 años de programa, pero de amistad pues un poquito más, hasta que pues vino esta enfermedad del cáncer que le impidió eh, pues seguir. Quiero contarle para la gente que se va sumando, que estamos en vivo, que tenemos un invitado especial, Jorge Samitis, periodista, muy amigo de Rosita Pelayo, que ha trabajado también con ella y que la ha acompañado hasta su último suspiro, se puede decir. Jorge, ¿cómo era la personalidad de Rosita, de esa Rosita que tú conociste previo a todo lo que vino después? Fíjate que siempre ha sido, yo creo que son de las pocas personas que yo he visto en el medio, que así como son en la tele, así son en la vida real, ¿no? Siempre de buen humor, siempre poniendo apodos, siempre riéndose, siempre viendo la vida de una manera positiva, incluso en el momento más difícil con esta enfermedad, eh, ella me enseñó eso. Fíjate que un detalle curioso, Max, es que ella me enseñó a cómo tratar a una persona con una enfermedad crónica. Y ahí les va porque yo llegaba a su casa y al verla tan débil, yo no la saludaba de beso. Yo llegaba y yo trataba de no tocarla porque dije, ¿qué tal si la lastimo?
no la vaya yo a contagiar de algo, del gripa o algo así. Y yo siempre mis pláticas eran cómo te sientes, qué te dice el doctor, ya te tomaste tu medicina, ¿por qué no probamos esto? Hasta que ella un día me dijo, Jorge, basta. O sea, yo me la paso en mi casa pensando en esta enfermedad, pensando en lo que me ha quitado. Yo quiero que tú vengas y me hagas ese ratito que tú estés aquí, me hagas olvidarme de todo esto. Entonces vamos a reírnos, vamos a comernos gente, vamos a echar chisme de gente del espectáculo, vamos a olvidarnos de todos nuestros problemas. Entonces después a mí lo que me daba risa, Max, es que después ella me daba la terapia a mí. O sea, yo llegaba luego con mis broncas de sentimentales, de trabajo, y ella, no, para arriba, viene. Ella tiene mucho, bueno, todavía me cuesta trabajo hablar en el pasado de ella. Ella tenía mucho una frase que era, me duele, pero me río. Entonces siempre decía eso ella, para adelante. Y otra frase que ella tenía era, me decía el fingimiento. Yo le decía, oye, no se dice así. No importa, me dice ella, el fingimiento. Finge que eres feliz. Finge, ríete, aunque la risa no te salga, ríete. Y va a llegar un momento en que vamos a engañar al cerebro y el cerebro va a decir, ah, creo que sí, ya estaba feliz. Eso es lo que siempre ella se portó así, ¿eh? Tenía dolores muy fuertes, había días que no se podía levantar y era día de grabar programa. Ella bajaba, se maquillaba luego a veces sola, a pesar de que tenía limitantes con las manos, se maquillaba sola, bajaba y hacía el programa, ¿no? A mí eso me encantaba, ¿no? Luego yo me puse muy mal de COVID, casi pierdo la vida, yo todavía no me vacunaba y fue al principio de esta pandemia y me puse muy mal. Entonces le dije, oye, pues no vamos a hacer el programa. Me dijo, no, 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 lo hacemos, o sea, yo pongo mi cámara aquí en la casa, tú desde tu casa por Zoom y te levantas y lo haces. Estaba yo tan mal, Max, que no me podía levantar, pero yo me quedaba pensando, bueno, si ella ha vivido con esta enfermedad tantos años y se levanta, ¿por qué yo no? Y me levanté y hacíamos el programa, ¿no? Entonces eso es lo que me ha enseñado, lo que me enseñó Rosita, ¿no? Rosita básicamente en un comienzo era bailarina y después incursiona en el tema de la actuación, ¿verdad, Es Jorge? correcto. Ella empieza, ella siempre desde niña me contaba que incluso tiene una foto maravillosa en su casa, donde ha de tener ella como 3, 4 años con un tutú y un payasito, porque ella siempre le encantó el baile. Ella estudió ballet, después estudió con la maestra Emma Pulido. Ella entró primero a bailar, fíjate que de sus primeros trabajos, que a escondidas de su papá, del señor Luis Manuel Pelayo, ella trabajaba de bailarina de Lin May, pero jovencita. Entonces, cuando se enteran la mamá, bueno, la mamá pone el grito en el cielo, ¿cómo bailarina de Lin May? Y la empiezan a apoyar. Y entonces ella empieza como bailarina y después empieza a incursionar en la actuación. Ella siempre le gustó mucho el teatro musical, tomó clases de canto después. Y esa práctica como bailarina le ayudó a ser una de las actrices que estuvo en grandes musicales en la época de los 80 aquí en la Ciudad de México. Claro. ¿Qué vínculo tenía con el papá? Que era la hija de un actor famoso. Sí, don Luis Manuel Pelayo fue en un principio un gran locutor, después fue un gran personaje en el doblaje y después se volvió uno de los conductores de entretenimiento más grandes que hemos tenido en este país. Y ella me decía que su papá nunca la quiso poner en un lugar. O sea, él le decía, ve y gánatelo tú, ¿no? O sea, ya te heredé esto con mi nombre. O sea, ya tienes mi apellido, ahora ve tú y gánatelo sola, ¿no? Entonces, eso ella dice que en un momento de su juventud no lo entendía, hasta después ya lo comprendió. Pero ella me decía que aquí, así como se abrían las puertas también muy fácilmente por el apellido, también se cerraban otras, porque me decía ella también eran enemigos, gente que no le caía bien mi papá, entonces me costaba el doble de trabajo el poderme conseguir un papel, y cuando conseguía un papel importante, pues ya sabes, no falta claro, pues el papá la puso ahí, ¿no? El papá era uno de sus peores críticos, ella me decía que su papá era muy estricto, cuando le iba a ver alguna función de teatro, le decía, oye, esto lo hiciste mal, esto así, esto acá, y lo que decía hace un momento, ¿no? Yo creo que la juventud luego no nos permite comprender eso, ¿no? Y luego vemos, ay, mi papá, qué duro, ¿no? Pero ella después con el tiempo valoró y dijo, me creó una disciplina, ¿no? Rosita decía que ella al teatro solamente se podía faltar muerto, ¿no? O sea, ella decía, yo jamás puedo faltar al teatro, jamás puedo faltar a un llamado. Está padre esa disciplina, pero después vemos esos problemas de salud, ¿no?
que descuidas tu vida, descuidas tu salud, tu vida sentimental, por darle todo al medio, al público, a tu trabajo, ¿no? Jorge, el papá de Rosita tenía una frase que de alguna manera, no sé si lo hizo famoso, pero sí él hizo famosa a su frase. ¿Cómo era esa frase, Era Jorge? sube, Pelayo, sube. Era Ahí esa está. frase porque él en su programa tenía un palo encebado. Entonces iban a concursar y el que llegara a la cima pues se ganaba un premio. Entonces se cantaba una canción, sube, Pelayo, sube. Y fíjate que esa frase ahora, antes a mí me daba risa y lo usábamos mucho. Aquí en México todavía hasta la fecha, de repente se llega a mencionar esa frase. Y ahora que ella estaba en el hospital, nosotros le decíamos eso, ¿no? Sube, Pelayo, sube, ¿no? Vete, vete tranquila, ve, se me sigue poniendo la piel chinita que decíamos, ya, sube y descansa ya de este dolor. Por supuesto que nosotros no queríamos que se fuera, por supuesto que nosotros la queríamos seguir teniendo aquí, sus amigos, pero ya eran muchos años de complicación, muchos años de dolor, y ahora con el cáncer, pues peor. Jorge, para poner en contexto a la gente que se va sumando a través del en vivo, ella, porque todo el mundo tiene como muy presente el tema de su enfermedad, el tema del cáncer, pero ella previo a haber tenido cáncer tuvo un problema de reuma, ¿verdad? De Ella artrosis, de tuvo, artritis. sí, ella tuvo una artritis, que esta enfermedad es una enfermedad autoinmune. El sistema inmunológico de repente ataca, puede atacar cualquier órgano. A ella le atacó en la parte de las articulaciones. Se le detectó como a los 30 años, según ella me cuenta, 30 y algo de años, pero ella era una mujer que no le gustaba tomar medicamento alópata, a ella le gustaba todo lo homeópata. Entonces creo yo, eso sí ya lo digo a título personal y lo platiqué con ella, que creo yo que ahí se perdió un poco de tiempo en detener y controlar esta enfermedad. Entonces ella tomó este tratamiento y ya cuando entró a los 50 y algo de años, se agravó más. Entonces ya fue cuando tuvo que tomar un tratamiento más en forma, un tratamiento con medicina tradicional, y ya se fue complicando, ya fue demasiado tarde. Esta enfermedad le provocaba pues poca movilidad, se inflamaban sus articulaciones, pero realmente lo que la dejó en la cama o limitante después de moverse fue una enfermedad que también se llama parestesia, que todo el tiempo sientes tus extremidades dormidas y como con piquetes. Entonces ella, por más de 15 años, yo creo, tuvo este problema. O sea, imagínate vivir con tus extremidades todo el tiempo, sentirlas dormidas, y nosotros con una mala postura lo sentimos dormido un par de segundos y ya estamos desesperados. Imagínate, ella vivió así por muchos años y aprendió a vivir con eso y a irlo llevando, ¿no? Y después, por desgracia, pues vino este cáncer que al principio todo pintaba muy bien, todo estaba saliendo muy bien. Incluso hoy en nuestro canal de YouTube ya teníamos grabado el programa de hoy y el de dentro de 8 días, porque hoy vamos a un programa especial de Navidad, donde entrevistamos a Santa Claus, a Rubén Cerda. Y fue bien duro ver la edición de este programa porque ella acababa de ir con la oncóloga y me dice, amigui, estoy bien, me dice la oncóloga que todo va muy bien. Y esto fue hace un mes que grabamos esto, ¿no? Entonces, esta terrible enfermedad, Max, pues avanza así de rápido, ¿no? En muy poco tiempo fue que después le vino esta metástasis. Jorge, vamos a ir un poquito hacia atrás, quizás para la etapa feliz o no tan feliz como pasa en la vida de todas las personas, de ti, la mía, la de la gente que nos está viendo, la de Rosita en su momento. Ella se casó, la información que yo tengo, 2 veces. Se casó 2 veces, pero ella siempre decía, tuve 3 maridos, porque ella, con los que vivió, ella decía que el último vivió nada más, pero ella decía, pues le doy el nombramiento de marido. Se casó 3 veces, primero se casó con un señor llamado Jorge Naum, que este señor no está dentro del medio, él era empresario, después le gustó producir teatro, empezó a producir teatro, y según ella me contaba que después él se empezó a meter un poco con la cuestión de su trabajo, ¿no? En impedirle ciertos trabajos, entonces ella eso no le gustó. Ella me dijo, con mi trabajo nunca nadie se mete, ¿no? Entonces ahí vinieron los problemas, decide separarse, se separa de este señor, y muchos años después, ella era amiga del actor Jaime Garza, y después se enamoran y se casa con Jaime Garza. Después se divorcia de Jaime. Jaime bueno, era encantador, yo también tuve el gusto de conocerlo.
Lo y Jaime logró cazar, Jorge, se porque volvió a casar. no era un hueso fácil de roer, era como el soltero codiciado, Era el Jaime galán de Garza. moda, era el Era galán el de galán de moda. moda. Para las No nuevas nos generaciones, no nos pues agarró. olvidemos que entre otras novias una de sus novias fue Viridiana. Correcto, Viridiana, la hija de doña Silvia Pinal. así es. Fue novio de Viridiana, después de, bueno, fallece Viridiana y tiene él ahí algunas otras novias. Y después él se hace novio de Alma Delfina, que Alma Delfina también estaba en Cachún, muy amiga de Rosita. Y me cuenta, ahí está en mi programa, en mi canal de YouTube, ahí hay una entrevista donde ya años después platican esta anécdota Jaime, Rosita y su servidor, que ella luego aconsejaba, Rosita aconsejaba a Alma Delfina de las cosas que luego le hacía, las travesuras que luego le hacía Jaime, ¿no? Entonces me cuenta Rosita que en una ocasión le dijo, ya no lo dejes entrar a tu casa, sácale las cosas, ¿no? Y que pues así le hizo Alma Delfina y muchos años después dice Jaime, le digo a Rosita, ¿tú crees que un día me sacó las cosas de la casa? Y le dice a Rosita, yo le dije, yo fui la culpable de eso. Y después, bueno, tienen una larga amistad y después se enamoran y se casan. Se separan porque Jaime le gustaba mucho la fiesta, eso es sabido por todos los del medio, que Jaime era muy fiestero, ¿no? Entonces me decía Rosita, yo no pude aguantar esa fiesta y decidieron terminar, terminaron en muy buenas condiciones. Te digo que hasta la fecha eran amigos, me consta que se hablaban, se A él saludaban. le gustaba un poquito la copa, ¿no? Es la Es información que correcto, yo tengo. Le gustaba un es poquito la correcto. copa. Es correcto. Entonces, aunque dice Rosita que fue uno de sus grandes amores, pero decía, ya era mucho exceso, ¿no? Entonces, ella decidió con todo el dolor, pues separarse, se separa de él, quedaron como amigos hasta el último día de su vida, siempre estuvieron acompañando, se hablaba, era divertidísimo verlos juntos ya después, porque se notaba el amor, Max, ya después de muchos años se seguía notando el amor, pero pues así pasa, hay veces que uno no puede estar siempre con el amor de su vida, ¿no? Después de Jaime vino el actor Guillermo Quintanilla, donde no se casan, pero se van a vivir juntos. Y ahí viene una depresión muy fuerte para Rosita, que yo le preguntaba, ¿pero qué te pasó? ¿Qué la detonó? Y me dijo, no sé. Vino una depresión que la hizo tumbada en la cama, perdió oportunidades de trabajo y pues Guillermo pues no aguantó esta situación y se separa, ¿no? Después Rosita hizo un trabajo muy fuerte para levantarse de esta depresión y jamás volvió a caer en ninguna depresión. Y ese fue su último gran amor. Qué bien. No sé si tengo bien la información, Jorge, pero con su primer marido, que después, como bien dices, se terminó convirtiendo en productor y sin serlo era como que en algún punto quería oficiar un poco de manager. Tuvo como algunas actitudes que, según la información que yo tengo, Rosita la tomó como traición en algún punto, que tenían que ver con lo laboral, y duraron 6 años. Sí, así es. Sí, después empezaron ahí a ver algunos problemas y ella me decía, como consejo, siempre me decía, no hay que trabajar con la pareja, ¿no? Siempre es muy complicado, ¿no? Entonces decía ella, luego peleábamos antes de subir a escena, entonces pues todo eso se complicaba más, entonces ella decidió pues el terminar esta relación. Era un tema del casi no le gustaba hablar, ¿eh? Ella te platicaba de todo, pero este No lo tema mencionaba él, no el le gustaba nombre hablar. de él nunca, casi nunca lo mencionó No, públicamente, Jorge. no le gustaba hablar mucho de ese tema, ni del último, tampoco de Quintanilla, tampoco le gustaba hablar, de Jaime te contaba lo que quisieras, pero del primero y del último casi era un tema que no le gustaba hablar y yo lo respetaba. Las cosas que me llegó a contar era porque ella quería, de repente un día me platicaba y ya, ¿no? Pero no le gustaba hablar mucho de ese tema. Jorge, obviamente lo que nos puedas y lo que nos quieras compartir, y lo que no me dices, Max, no, y no hay ningún problema. En estas conversaciones, en estas tertulias que tenían de amigos, de años de haber compartido, ¿ella te hablaba del tema de la maternidad? ¿Le quedó como cuenta pendiente? ¿Le hubiese gustado ser mamá? No, fue un tema que sí platicamos. Ella me dijo que no. Ella me dijo que nunca sintió esa necesidad de ser mamá. Eh, ya a últimas fechas me decía, a lo mejor para que estuviera alguien aquí conmigo, pero dice, pero ya pasó, o sea, nunca se arrepintió y dijo que ya fue una decisión que siempre tuvo clara, incluso ella hacía una broma
porque decía ella, a mí me caía gordo, dice que en una reunión me dijeran, ¿tú no tienes hijos? No, ay, dice ella, yo le decía, ay, ¿por qué? O sea, no los tuve porque no quise, ¿no? Decía ella, me gustaba mi carrera, me gustaba salir con mis amigos, me gustaba hacer teatro, entonces no iba a tener tiempo para un hijo. Creo que después ella lo fue asimilando mejor con el tiempo, pero no, nunca se arrepintió. Yo le hice esa pregunta directamente, si se arrepentía, y me dijo que no. Seguramente para aquellas personas que creen en los signos, Rosita seguramente era una persona como de mucha personalidad, no sé si de mucho carácter, pero de mucha personalidad, porque dicen que las sagitarianas, para aquellos que creen en los signos, yo no creo ni dejo de creer. Quizás tal vez creo que tenemos coincidencias, hay veces las personas, o características similares, las personas que quizás compartimos un mismo signo, pero no soy muy aferrado al tema de los signos. Tampoco descreo, o sea, siempre tengo mucho respeto por todo lo que tiene que ver con los estudios y las ciencias y bueno, también en lo que cada uno un poco cree. Pero ella hubiese cumplido 65 años 3 días antes, o sea, 3 días después de haber fallecido. Ella hubiese cumplido los años el 19, Jorge. Correcto, 19 de diciembre, sí. Pues sí, sí tenía un carácter así, o sea, ella tenía un carácter fuerte, muy entrona, muy aguerrida, muy fuerte. Yo nunca la vi llorando, ¿no? Siempre muy dura ella, muy fuerte, muy fría. Pero ella me decía que también a lo mejor fue a lo mejor este tipo de sentimientos a lo mejor también vienen desde nuestra casa, ¿no? A lo mejor la educación que también se nos va dando, ¿no? Su mamá también era un poco fuerte, según me cuenta, yo a ella ya no la conocí. Y sí, ella siempre fue de un carácter duro, incluso eh, me regañaba, o sea, ella regañaba, era regañona, mandona, ¿no? Pero yo creo que eso le ayudó también a ir soportando todas las cosas que le pasaron de salud en su vida, ¿no? Esa fortaleza que ella tenía. Jorge, ¿te adoptó solamente como amigo o te adoptó también un poco como ese hijo que quizás por decisión propia, como bien dices, no tuvo? Fíjate que esa pregunta me la hicieron ahora que estábamos en el sepelio y me dijo una amiga, una comediante que se llama Betina Salazar, me dijo ella, ¿cómo crees que te haya visto? ¿Como hijo o como hermano? Yo siento que me vio más como hermano. Siento que esa era la relación que teníamos. Ella me veía como un hermanito chiquito y yo la veía como mi hermana mayor, ¿no? Esa era nuestra relación, porque a veces yo llegaba y le contaba mis cosas, mis cuitas de amor, y entonces ella me regañaba, me daba consejos, pero nunca sentí, te mentiría en decirte, no, me vio como su hijo, no, no, no. Yo creo que fue más como una relación de hermanos. Como una relación de hermanos. Y hablando de relación de hermanos, ¿qué sucedía o qué sucedió con su hermano que en un momento dado dejaron de tratarse y Ese nunca... hermano, hay una gran confusión, qué bueno que tocas el tema, porque ese Es hermano no era, medio hermano, ¿no? ¿O es no, hermano? no, se decía que era medio hermano porque lleva el apellido Pelayo, pero realmente este personaje era hijo de una señora con la que se casó don Luis Manuel Pelayo y ella ya tenía este hijo y don Luis Manuel Pelayo lo registra a su nombre. Entonces realmente no hay ninguna relación sanguínea. Por ahí veo información que de repente dicen que era hijo nada más de la mamá, ¿no? Otros dicen que nada más hijo del papá, tampoco. El señor tenía a su mamá y fue la primera esposa de don Luis Manuel Pelayo, después se divorcia y se casa con la señora Rosa María Vargas, mamá de Rosita. Bien, o sea Pero que no había para... mucha relación, ¿eh? Yo le pregunté mucho por él. En algún momento dice que ella, incluso cuando, evidentemente, cuando nació Rosita, pues ya el señor ya no estaba con la mamá de este muchacho y no había mucha relación. Se llegaron a conocer, dice que en algún momento llegaron a coincidir, a salir a comer, que hubo en algún momento que hubo hasta algunas llamadas, pero después de mucho tiempo pues, se perdió la relación, ni a ella le interesó buscarlo, ni por supuesto tampoco al señor le interesó buscar a Rosita. Bien la aclaración, Jorge, porque se especulaba, en algunos colegas decían que era el hermano y otros decían que era un medio hermano. O No, sea, que ni hermano ni medio hermano. no. Era el hijo de la mujer del padre con otro hombre. Sí, Y que su papá Pelayo lo reconoció. correcto.
Le dio el correcto. apellido. Le dio el apellido, sí, así es. Bien, bien, bien. De todos los trabajos que ha hecho televisión, ha hecho teatro, ha hecho de todo, ¿qué te decía que era lo que más le gustaba como, digamos, como su bebé artístico? ¿Alguna obra de teatro en particular? ¿Alguna novela en particular? ¿Con qué quedó eclipsada de todos los trabajos En que hizo? teatro, mira, esa pregunta también se la hice muchas veces y ella me decía que costaba trabajo, porque decía ella, a mí me gusta el último personaje que hice, ese para mí es el favorito, pero yo conociéndola muy en el fondo, yo siento que sí tenía sus favoritos, pero era como una mamá ella con sus proyectos. No quería decir que uno solo era el favorito para que los otros no se sintieran mal. Entonces creo yo que uno de los papeles que a ella más le gustó y que disfrutó mucho en teatro fue a Chorus Line, que fue su primera gran oportunidad, que si tú vas a... Qué ¡Qué musical, musical! Dios mío! ¡Qué musical! Y ella fue la primera puesta en escena que se hizo en México, la hizo ella en el Teatro de los Insurgentes. Hay muchas fotografías de eso en su casa, muchas placas. Entonces ella hablaba siempre con mucho recuerdo de eso. Me parece que por ahí tiene unos videos de la obra, los llegamos a ver, por ahí deben de andar. Creo que ese le gustó mucho. Otro en teatro que también le gustó y la marcó mucho fue El Diluvio que viene, también este musical, que ahí ella le gustó porque estuvo al lado de Mariana Levy, de Gerardo González, de Héctor Bonilla. Entonces, decía ella que le gustaba mucho también. Y en televisión hubo varios, pero yo creo que ella tenía cierto aprecio por uno en personal que fue su trabajo con su último trabajo en Televisa, porque después de eso le quitaron exclusividad, que fue la fea más bella. Ahí ella quería mucho ese personaje porque la dio a conocer en todo el mundo. Muchos seguidores de Brasil hasta la fecha me siguen en el canal, nos seguían en el canal por esa telenovela. Entonces ella dice, ese personaje le gustó mucho a la gente y la marcó mucho y la dio a conocer a nuevas generaciones. Como vivieron seguramente otros artistas que de la noche a la mañana les quitaron la exclusividad, Jorge? Fíjate que siento que sí le dolió un poco, porque decía ella, yo entiendo que quitaran la exclusividad a los artistas, a los actores, a las actrices que no trabajaban, porque para ubicar un poco al público, pues la exclusividad era un sueldo mensual, trabajes o no. Televisa te pagaba para que eso impidiera que tú te fueras a cualquier otra televisora. Entonces, muchos actores estaban en la comodidad de recibir buenas exclusividades y decir, este proyecto no me gusta, ay no, este no está a mi altura, ay no, este me da flojera, y muchos se la pasaban por años sin trabajar. Y Rosita no. Decía Rosita, yo terminaba uno y yo me iba y buscaba otro. Y ella termina a La Fea Más Bella con un exitazo y dice ella, ¿cómo después de un personaje que me fue muy bien, una telenovela que causó conmoción en la Ciudad de México y en otras partes del mundo, y me quitan mi exclusividad? Entonces ella sí la sintió, no se deprimió ni lo sufrió, pero sí estaba sentida, que decía, y más fue, y lo que le pesó más fue que ahí empezaba a agravarse la artritis. Entonces me dijo, me la quitaron cuando más necesitaba ese apoyo económico, ¿no? Entonces sí, ella como que sí quedó un poco sentida con Televisa, y después, por más que pidió trabajo ahí, pues ya no le volvieron a dar ningún tipo de apoyo ni trabajo. Sí la invitaban de repente a los programas y ella iba muy gustosa, pero siempre ella esperó que algún día por lo menos la invitaran a un programa unitario de estos de La Rosa de Guadalupe o algo así. Decía ella, porque yo estoy bien, yo soy actriz. Decía ella, yo a lo mejor me pueden poner en una silla de ruedas o sentada o caminar como zombie, porque ella así lo decía, esta broma. Decía, puedo hacer un zombie, decía ahí, y se movía así y si puedo actuar, pero pues nunca llegó esa oportunidad. Ahora vamos a hablar también del periodo de ingratitud que tristemente tuvo que pasar en su peor momento, porque eso, a partir de que empecé a indagar desde lo periodístico en la vida artística y personal de Rosita Pelayo, veo que en un pasaje de su vida, que quizás era el donde realmente más necesitaba el apoyo, no lo tuvo, de muchas personas que se decían ser amigas y de gente que le podría haber dado trabajo y que finalmente
no le dio trabajo. Pero, Jorge, en la parte del COVID, esta pandemia espantosa que vivimos todos, ¿Rosita ya tenía su tema de salud, para ser específico, de cáncer, o todavía no se le había declarado? No, todavía no, nunca le dio. Y fíjate que qué bueno que tocas el tema, porque a mí me dio la primera vez muy fuerte, pero yo todavía no sabía. Y grabamos un programa y Rosita se sentaba al lado mío. Y al otro día, bueno, desde la noche salgo de grabar y me empecé a sentir mal. Al otro día me hago la prueba, me doy cuenta que estoy positivo y le marco, ¿no? De marco inmediato, Rosita, haz algo, tómate algo, ve al médico. No, 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 a mí no me va a pasar nada. A mí eso no me va a hacer absolutamente nada. O sea, no, ve cómo estoy, o sea, no. Y nunca le dio nada. Después, en otra ocasión, otras amistades que le fueron a visitar, me hablaba ella, pero ni siquiera espantada, ella feliz. Me dice, ¿qué crees? A tal persona que estuvo aquí conmigo le dio COVID. Y luego, no, pues a mí no me va a pasar nada. Y gracias a Dios, nunca, nunca pasó por nada. Bueno, ni gripa le daba a la mujer. O sea, en ese aspecto, Jorge, Jorge, nunca ¿tú pasó. cómo estuviste? ¿Llegaste a estar internado o no? O sea, ¿te Estuve dio a punto, fuerte? sí, estuve a punto, me dio una neumonía muy fuerte y ya era el límite ya para irme al hospital. Ella siempre estuvo muy pendiente de mí, me marcaba siempre. Yo después ya no podía tomar las llamadas porque tenía yo que dormir boca abajo. Y cuando se empezó a poner todo más grave, eh, ella me decía, no, pues aquí tienes que estar aquí, no me puedes dejar así. Entonces, también fue un motivo como que me dio también para arriba. Estuve al límite ya de irme al hospital, después me recuperé, pero me costó todo un proceso. Fueron 3 meses para poderme recuperar. Jorge, ¿en qué año comenzaron el programa? Eso es algo que quiero saber y quiero saber si en el transcurso el programa fue cambiando de nombre, ¿verdad o Sí, no? sí, fíjate que esa anécdota también es muy chistosa porque cuando ella tenía un espectáculo que se llama un show monólogo, conferencia, ella decía un show monólogo conferencia, que se llamaba ¿Cómo darle sentido a tu vida? Porque ella decía, yo quiero contarle a la gente que está peor que yo o que está igual que yo, que pues hay que seguir, estamos aquí. Entonces ella escribió un monólogo donde platicaba todo el proceso que vivió para que le dieran el diagnóstico de lo que tenía, todo el caminar de doctores, medicamentos, brujos, curanderos, hueseros, o sea, ella probó de todo y te lo contaba en este monólogo, obviamente a su estilo, a su ironía, a su humor negro y todo. Y el monólogo se llamaba Cómo darle sentido a tu vida. Entonces nosotros empezamos a hacer el programa con el nombre de Cómo darle sentido a tu vida. No terminaba por despegar el programa hasta que un día un amigo productor, Juan Camarillo, de Televisa, nosotros queríamos meter el proyecto a TV Azteca. Y entonces fuimos a hablar con Marcela Rufo, hermana de Victoria Rufo, que era en ese entonces tenía un puesto ejecutivo en Azteca, y nos dice, sí, pero hazme el piloto bien, porque los primeros programas de YouTube, Max, estaban horrendos, lo hacíamos horrible, o sea, eran muy feos. O Dímelo sea, a mí, Jorge, es que me da pena. Sí, picamos piedra, Jorge. ya después ya lo hacemos ya con luces, cámaras y todo, pero los primeros programas son horrendos, me da hasta pena verlos. Entonces nos dice esta productora, no, háganlo bien, me necesitan hacer con 2 cámaras, todo. Bueno, le hablamos a este productor y este productor dice, sí, lo hacemos. El programa dice, considero que está bien, pero lo que no está bien es el nombre. El programa está muy divertido y por el nombre la gente piensa que es otra cosa, que va a estar aburrido. Entonces él es el que le pone el nombre de Pelayito y en la boca, jugando un poco con el dicho de peladito y en la boca y jugando con el apellido de Rosita. A Rosita le encantó y entonces a partir de que le cambiamos el nombre, el programa, el programa despegó. Y quiero aclarar algo, que fue, ya había un programa de entrevistas en YouTube que era el de Mara Patricia Castañeda, ese ya estaba, pero la primera actriz que empezó a hacer entrevistar a sus propios compañeros fue Rosita. Ya después de Rosita ya vino Anet Kuburu, vino Isabel Ascurain, vino Toño de Valdés, o sea, ya vinieron muchos más, pero la primera actriz en sentarse a decir, voy a hacer un programa de entrevistas para platicar con mis amigos, fue Rosita. Me apasiona el nombre, me parece que estuvo genial el productor que se lo ideó porque es como efectista el nombre, ya el nombre te engancha. Así es. Jorge,
¿Nos puedes contar un poquito de la persona que acompañó durante todos estos años, durante más de 30 años, como su mano derecha, como su ama de llaves, como su empleada Sí, a ella Rosita? llega hace 34 años a su vida. Yo le hacía una broma a Rosita que le decía que era su relación más estable. Le dije, te duró más que tus maridos y ella se reía mucho. La señora Herminia primero entró como pues a ayudarle en las labores de la casa y siempre estuvo con ella. Y cuando se empezó primero se enfermó la mamá. Bueno, primero muere el papá, don Luis Manuel Pelayo, y lo cuidó la señora Herminia y lo enterró. Después vino la mamá y la mamá también tiene unas complicaciones médicas, la cuida la señora Herminia y la enterró. Entonces ahora platicábamos que le dije, ya enterró a las 3 generaciones, enterró a toda la familia y ella siempre estuvo ahí, ¿no? Cuando Rosita empieza a perder su movilidad, la señora ahí estuvo, era sus brazos, sus piernas, sus ojos, sus oídos, todo. Nunca la dejó sola. De ahorita que vino el cáncer y este problema que tenía ella económico, le dejó de pagar desde febrero de este año y la señora seguía estando ahí. O sea, dijo, es que ahorita me voy a ver muy mal en dejarla, no la puedo dejar así. Entonces dijo ella, aquí no estamos las dos y aquí nos fletamos las dos, ¿no? Entonces, ha sido una señora encantadora. Yo siempre que estuve conviví mucho con ella, porque pues cuando salíamos al teatro a comer o a algún lado, ella iba siempre con nosotros. Entonces también puedo decir que se convirtió en mi amiga, en una señora que también me cuidó a mí, que estuvo pendiente, que me respeta y que yo siempre vi que la habló y la trató con muchísimo cariño. Porque no hay que olvidar eso también. A mí también me tocó, yo creo en algún momento nos ha tocado cuidar a una persona con alguna enfermedad y pues tienen su humor al límite, ¿no? Y a veces te pueden contestar mal, a veces te pueden tratar mal y uno tiene que comprender por la situación que están pasando. Entonces creo que doña Hermi la trató con mucha paciencia, con mucho cariño, con mucho amor. Y eso no nada más lo digo yo, lo dice mucha gente que estuvimos cercanos a Rosita. Vimos que la señora nunca la trató mal y nunca la abandonó. Hermi es una señora de mediana edad, es una señora ya. Fíjate Rosita bueno, murió de 64, prácticamente ya 65, y doña Hermi debe tener como 60, una cosa así, o sea, más o menos contemporáneas. Jorge, y convivían, o sea, estaba con, digamos, en servicio con cama, como se dice aquí en Argentina, vivía en la misma casa que Rosita, sí, estaba permanente. Sí, sí, todo el tiempo, te digo, no la dejaba. Estaba ahí, vivía ahí. La señora tiene su familia y todo, y la señora ahí estaba. Y sí, en diciembre tomaba ella unas vacaciones muy breves, nada más para estas fechas, ¿no? 24 y 31 y se acabó, y regresaba, ¿no? Nosotros le decíamos que era nuestra productora del programa, porque ella decía, oigan, ¿no van a grabar? Porque tienen que grabar para que la señora descanse, ¿no? Entonces por eso grabamos, pero sí, ella siempre estuvo ahí, siempre, incluso puedo decir que primero para doña Hermi estuvo Rosita antes que su propia familia. Jorge, ¿con quién pasaba, por ejemplo, en las fiestas, Rosita? Bueno, justo eso hoy lo dice ella en el programa que hablamos hoy de la Navidad. Ella la pasaba sola, no le gustaba salir, porque decía, es mucho problema si salgo. O sea, ya ahorita es llevar la silla, quién me lleva. Ella al dejar de manejar vendió su auto, entonces decía ella, puedo contratar a alguien que me lleve, pero es quitarle la oportunidad de que esté con su familia. Entonces ella tenía, o estaba Hermi o una cuidadora, que mientras Hermi se iba con su familia, pues se quedaba ahí la cuidadora, y ella me decía, pero no la paso mal. Hablábamos luego por teléfono, en estas fechas, hablábamos por teléfono para darle la felicitación navideña o de fin de año, pero ella decía, la paso súper bien. Le preparaba a Hermi un bacalao, que es aquí un pescado muy tradicional que hacemos aquí en México, a la vizcaína. Decía, me ponía mi baguette, me ponía yo mi televisión y cenaba en mi casa tranquilamente. Y yo nunca la vi que le doliera eso, ¿eh? Nunca la vi así de, ay, voy a estar sola. No, no, no. Al contrario, ella
creo que su gran festejo en estas fechas era su cumpleaños. O sea, cada 19 era juntarnos en su casa, un círculo muy cerrado de amigos, pero para ella ese era su gran festejo de diciembre. Claro. Ahí era como que festejaba el cumpleaños, la Navidad, el fin de Correcto, año, todo junto, correcto. Y un la combo. pasábamos increíble, increíble, increíble. Eran risas, anécdotas, la pasábamos muy bien. Y este año pues se decidió que nos juntáramos y nos juntamos este 19 con sus cenizas, le hicimos su pastel, nos juntamos todos los que nos juntábamos cada año, le cantamos y en homenaje todos empezamos a decir anécdotas divertidas de ella, nos empezamos a platicar cuando nos conocimos, cuando nos regañaba, cuando reíamos y la pasamos muy bien y yo estoy seguro que ella le ha de haber pasado también increíble y le ha de haber dado mucho gusto que nos siguiéramos juntando. ¿Se juntaron ahí en la casa de Sí, ella o en la casa de no, ella? en la casa de ella, en la casa de ella. Qué Y, simbólico. y doña Hermi preparó la casa como a Rosita le gustaban mucho las flores. Entonces, cuando nosotros grabábamos, a ella le gustaba que toda la casa estuviera cubierta de flores, pero cuando les digo toda, era toda. Le gustaba poner flores por toda, aunque no salieran a cuadro, ella decía flores. Entrabas a su casa y olía flores. Y todo perfectamente bien ordenado. O sea, no le podías mover un cenicero del lugar porque ella sabía dónde iba. Decía, eso va más para acá. Entonces, ahora que fuimos a festejar, dijo doña Hermi, dijo, voy a preparar la casa como a ella le gustaba que la preparáramos para sus cumpleaños. Y así estuvo la casa preparada, ¿no? Como a ella le gustaba. Jorge, ¿cómo fueron los últimos días de Rosita? ¿Cuándo la internan y cómo transcurrió esa internación? Mira, fue difícil. A ella le detectan el tumor. Yo todavía tenía la esperanza, le echaba yo porras, le decía, no, hombre, Pelayo, no pasa nada, va a ser benigno. Y ahí vino el primer golpe, ¿no? Cuando le dicen que es maligno y que la tienen que operar, dije, bueno, vamos a salir de esta. Ella se va, se opera, le quitan este tumor. La verdad, yo la vi muy mal en el hospital al siguiente día de la operación. Yo pensé que no la iba a librar. Y al tercer día, yo la fui a ver diario, yo ahí estuve desde el primer momento. Y al tercer día que llego, la veo como si nada, la veo entera. Yo, wow, qué bueno, vamos bien. Y los médicos nos dijeron que todo iba bien. El médico, cuando bajamos al quirófano después de la cirugía, nos dijo todo salió perfecto, no le vi nada malo, ya le retiré el tumor, no va a necesitar quimio, no va a necesitar radio, todo perfecto. Entonces, eso ella la motivó mucho. Salimos del hospital. Obviamente fue una operación muy dura. Salimos del hospital y le dije, no vamos a grabar programa. La dejé descansar una semana y a la siguiente semana dijo ella, ya me siento bien, ya puedo caminar, ya me puedo mover, a grabar programas. Nos pusimos a hacer programas y va a su consulta médica y le dicen que tiene, que por desgracia le encuentran dos tumorcitos más muy pequeños que no se pudieron operar por la ubicación y el tamaño en donde estaba. Entonces, ella no se espanta, ella tenía una frase que decía, venga torero, dijo ella, venga torero, lo que venga, no importa, vamos a darle. Entonces dicen, te tenemos que dar radio, te tenemos que dar quimio. Yo no la vi nunca espantada, ni nunca llegó así de ching, no, ella llegó, mira, me van a dar esto, me van a poner esto. Le iban a dar durante un mes diario, de lunes a viernes, quimio y radioterapia. Descansaba sábados y domingos. Íbamos en el primer día, le dije, si quieres no grabamos programa, ¿no? ¿Por qué no? Llegó del tratamiento, llegábamos, se daba un retoque de maquillaje y a darle al programa. Pasó la primera semana y yo te lo juro, Max, que yo la volteaba a ver si se veía mal, si se le caía el cabello, si sentía náuseas, todos estos mitos que dicen de la enfermedad, gracias a Dios a ella, entera. Y así pasó hasta la tercera semana. Yo dije, ya la libramos, vamos perfecto, o sea, no, esta señora no le ha dado nada. Y ella me decía, nada más me siento cansada, pero nada más. Al entrar a la cuarta semana la empecé a notar muy cansada y el sábado pasado ella decide, me dice, oye, ¿por qué no vamos al teatro? Nos invitó el actor Pepe Magaña. Vamos, llego a su casa por ella y me dice, doña Herminia, oye, yo la veo muy cansada, yo creo que mejor no hay que ir. Entonces le digo a Rosita, oye, lo cambiamos si quieres para otro día, ahorita descansa. No, Jorge, quiero salir. Se puso un abrigo precioso de color mostaza de su mamá y me dijo, mira, ya estoy lista, vámonos. Entonces nos vamos, llegamos al teatro
El público obviamente le brindó un aplauso maravilloso en la sala y saliendo, yo la vi durante la función un poco incómoda, entonces me dijo, es que fíjate que me siento, ahora sí me siento súper cansada. Bueno, pues terminando la función nos vamos. Nos vamos, ya estamos por salir y el público de la segunda función que se encontraba en la calle la ve y yo le iba a bajar con la silla junto con la señora Hermi, le íbamos a bajar de un pequeño escalón con todo y silla de ruedas y me dice ella, no, salgo caminando. Se levantó, salió caminando, ya mi auto estaba afuera y el público se acercó y le dicen, Rosita, vamos a darle un aplauso a Rosita. Eso me conmueve mucho porque le aplaudieron. El público de afuera le aplaudió, le echó porras, decían, estamos contigo, te queremos mucho. Y ella feliz, se subió al carro feliz. Al subirse al auto me dice, me está ardiendo mucho el estómago, me duele mucho mi estómago. Entonces volteó a ver a Hermi, me dice Hermi, sí, son reacciones propias del tratamiento, no pasa nada. Y así pasó hasta que el lunes ya detectan que empieza a tener un poco de sangrado en la bolsita que le pusieron aquí. Empezó a tener algunos vómitos, entonces decide doña Arminia llevarla al hospital. Y es cuando ya nos vemos en el hospital y nos dicen los médicos, no se preocupen, no pasa nada, es una úlcera provocada por el tratamiento, lo cauterizamos y termina esto. Yo todavía le digo, oye, este jueves, justo el día de hoy, íbamos a grabar con la señora María del Sol. Le digo, oye, Pelayo, hay que cancelarle a María. Me dijo, no, 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 yo a más tardar salgo el lunes. O sea, no te preocupes. Le digo, oye, ¿tu cumpleaños? Tampoco, no cancelemos nada. Yo voy a estar. Yo la próxima semana salgo. El domingo o el lunes yo salgo. Bueno, yo todavía la vi bien. Ya el martes empecé a ver peor. Pero yo a mí me quedaba esa esperanza de la otra cirugía, que yo la había visto muy mal y resurgió. Entonces dije, esto va bien. No, por desgracia fue complicándose más hasta que el viernes por la noche los doctores nos confirman que ya había una metástasis y que ya no había nada que hacer. Entonces, desde ese momento, pues ya no nos, doña Hermi, bueno, nunca se despegó de ella, pero ya sabíamos que podía pasar algo. Yo honestamente lo he dicho en otras entrevistas, lo he dicho en mi programa, me hago responsable de esa parte que yo no quise decirle a los medios desde el viernes. Les digo a mis compañeros periodistas y reporteros, discúlpenme, yo sé que yo estoy también a tu lado. Yo también soy periodista de espectáculos y también hubiera preguntado, le dije, pero esta vez se trataba de mi amiga. Y yo no quise decir que ya le faltaban horas, ¿no? O sea, no sé, no lo quería yo decir o a lo mejor no lo quería yo aceptar. Y el sábado, pues, se fue complicando cada vez más. Entró el médico y nos dijo, es cuestión de horas, ¿no? Y así fue. A las 5 de la tarde, ella partió al lado de Hermi, siempre al lado de ella. Jorge, ¿estuvo consciente hasta último momento o ya las últimas horas o los últimos días ya no estaba Mira, ya consciente? venían dolores muy fuertes. Los primeros 2 días en el hospital tenía unos dolores muy fuertes y que no podía ya ni dormir. Entonces le administraban medicamentos muy fuertes. Por ahí veía yo comentarios luego en redes que me dicen que cómo digo que estaba sedada pero consciente, pero pues así estaba. O sea, le dieron un medicamento para controlarle el dolor y otro para calmarla. Les puedo decir que no estaba completamente dormida porque ella abría los ojos, nos escuchaba, pero estaba como muy lenta, como muy aletargada, pero siempre estuvo consciente hasta el último momento. Pero ya no con dolor, no tuvo, gracias a Dios, le controlaron el dolor y ya no tuvo más dolor. Jorge, lo que quería quizás preguntarte es cómo vivió ella por su lado y cómo viviste tú como amigo de ella esta ingratitud de parte se puede decir quizás del mundo del espectáculo o de parte del mundo del espectáculo cuando ella pedía trabajo y no le daban sabiendo que estaba pasando por una situación complicada de salud. Ella golpeó puertas. Yo te puedo decir que a título personal, yo lo viví como con molestia. Yo decía, ¿cómo? O sea, vean, hace el programa, me enseñó mucho porque ella tenía un timing, me enseñó a cómo decir un chiste, en qué momento decirlo, cómo decirlo. Pero ella nunca lo padeció, fíjate. O sea, ella siempre pedía trabajos. Ella dijo, denme trabajo, pero yo nunca sentí que lo sufriera, porque ella me decía, bueno, pues si no me dan aquí, yo me busco. Entonces dijo, me voy a buscar, hacer mi propio monólogo. Hizo su monólogo, tenía el programa de YouTube que me dijo, ese trabajo me lo diste tú,
porque el canal es mío. Entonces yo le propuse que se viniera acá, ¿no? Claro. Entonces ella se buscaba las oportunidades de trabajo. Una persona que la apoyó, que le agradezco profundamente y que era de su círculo también cercano de cumpleaños, es el maestro Rafael Perrín, el actor y director Rafael Perrín, el que produjo y dirige y actúa La Dama de Negro aquí en la Ciudad de México y en Colombia también la ha montado. Él es muy amigo de ella y él dijo, bueno, pues si no te dan trabajo, mándalos al demonio y vamos a buscarte otra cosa. Y él mandó a escribir una obra específicamente para Rosita que la iba a estrenar ella en febrero, marzo la iba a estrenar. Entonces, esos amigos yo dije, ahí están, ¿no? Ahí están. Otra amiga que tenía ella una escuela de actuación, ella empezaba a dar clases, dio nada más 2 clases de actuación, ya no pudo más por la enfermedad del cáncer, pero sí, yo creo que sí hubo gente que se interesó, empezó a buscarla. A lo mejor ella lo que quería quizás era regresar a la tele, a una telenovela, pero nunca lo sufrió. Creo que no lo sufrió. Sí lo decía en todo momento, sí, pero nunca con lamento, no. Creo que lo lamentábamos más los que estábamos alrededor de ella que ella misma. Yo cuando hice toda la investigación y el recorrido periodístico, la verdad, sin haberla conocido personalmente ni nada por el estilo, me, me dolía en el alma, me daba coraje, te puedo decir, porque digo, nadie está exento de que te suceda una cosa así, nadie está exento de que uno golpee puertas y no le den trabajo, y no es lo mismo que no te den trabajo estando bien de salud, que además de que no te den trabajo, estar llevando a cuesta una enfermedad. ¿Qué pasó con tantos supuestos amigos? ¿Y qué es lo que sucede? Y esto lo quiero compartir contigo, Jorge, como periodista, cuando la fascinación del horror, ¿qué es lo que, a lo que yo titulo la fascinación del horror? Que es cuando muere alguien y aparentemente esa persona era amiga de todo el mundo y todo el mundo se fascina poniendo una foto de alguien que quizás la vio una sola vez en su vida de casualidad. Y de repente digo, porque hacen unas despedidas muy emotivas, que además no cuestan ni 20 pesos porque ni siquiera se publican ya en el periódico, la hacen a través de la comodidad de Instagram, desde la comodidad del sillón de su casa, donde por poco te narran te declaman una poesía y quizás era una persona que la vieron una vez, quizás era una persona que la conocían y que no levantaron el teléfono en vida para decirle necesitas algo, estoy a tu disposición, en qué te puedo ayudar. Y el día que esa persona parte, se les ocurre a todos empapelar sus redes sociales con la imagen de la persona fallecida. Y de repente, una de las personas que en los últimos días falleció es Rosita y hoy me entero que también falleció Cristina Pacheco, colega. Digo, ¿qué es lo que sucede con esta casi, no sé si rosa la morbosidad o cómo uno lo puede llamar, pero la verdad que me impresionó mucho porque particularmente en el caso de Rosita dije, pucha, si hubiese tenido tantos amigos como aparentemente dicen que tenían, porque si uno ve cada uno de esos perfiles y todos, amiga, te despedimos, Rosita querida, tantos años de amistad, era como que se jugaban a ver quién la conoció primero, quién se trató más, quién... Era como una competencia. Digo, toda esa gente que apareció una vez que Rosita partió, ¿estuvieron en vida? Algunos sí, mira, yo fui criticado, he sido muy criticado por estar dando entrevistas, hice un video en Instagram donde me quejé antes de que falleciera, porque ya la andaban, aquí la Asociación Nacional de Intérpretes subió una esquela diciendo que había muerto cuando todavía no había muerto, Un ¿no? Entonces espanto, subí un yo un video espanto. muy molesto y fui muy criticado por eso, por compañeros reporteros y periodistas y por público también. Eh, Empezaría contestando tu pregunta de la siguiente manera. O sea, lo primero por lo que yo salí a hablar fue porque Rosita sí lo pidió. No lo platicamos recientemente, o sea, esto ya era platicado desde hace mucho tiempo. Ella me dijo, doña Hermi no está acostumbrada a la vida pública. Tú sí, entonces yo quiero que tú
te encargues de toda la cuestión de salir a dar declaraciones, entrevistas y todo. Todavía cuando lo operaron del tumor, ella me dijo, yo los quisiera recibir. Ella quería meter a los compañeros de la prensa a la habitación del hospital, ¿no? Pero decía ella, yo los atiendo, nada más déjenme maquillarme y yo los atiendo. Pero los médicos obviamente no lo permitieron y ella me dijo, bueno, entonces sal tú. Esa es la razón por la que yo he salido. Yo ya no he querido dar más entrevistas, tú me escribiste y yo dije, ya, Max es el último y ya no más, para que evitar estas cosas. Bueno, ahora contesto lo que me decías. Eh, yo creo que Rosita fue una mujer que por su forma de ser, a todo el mundo le caía bien y todo el mundo la quería tener en sus fiestas, porque era divertidísima. Ella misma decía, conozco a mucha gente, ella a todo el mundo le decía a mí y amigo y todo, ella era amiga de todo el mundo. Había unos más cercanos que otros, por supuesto, hubo gente que nunca se le separó, hubo gente que siempre estuvo pendiente de ella y a lo mejor los que no estaban de forma presente estaban en una forma que cuando ella necesitó una cuestión económica, ahí estuvieron, ¿no? Cuando ella necesitaba una llamada, ahí estuvieron, pero sí hubo otros que ella pues fue muy cercano a ellos y no estuvieron presentes ni en una llamada de cómo estás, cómo sigue, o por lo menos ir al velorio. No doy sus nombres porque no me corresponde y la gente se va a dar cuenta, la gente es muy inteligente y el público sabe quiénes son. Totalmente. Entonces, a mí me preguntó una compañera reportera de Venga la Alegría de TV Azteca, me dijo justo eso en una entrevista allá fuera de la funeraria. Me dijo, oye, varios amigos que nosotros sabíamos que eran muy amigos de ella no están aquí. Le dije, no, aquí están todos sus amigos. No, pero falta este y este y este y este y este. No, aquí estamos sus amigos. A lo mejor los otros no eran tanto sus amigos, ¿no? Ahorita nos damos cuenta, ¿no? Entonces, esa fue yo nunca vi que le pesara. Rosita fue muy fuerte, yo nunca vi que le pesara. Yo le pregunté mucho por esos amigos que empezaron a partir cuando Rosita ya no podía beber, cuando Rosita ya no podía hacer fiesta, cuando Rosita ya no podía bailar, cuando ya no podía invitarlas a comerlos a su casa. Se empezaron a ir muchos. Yo le pregunté eso y ella me dijo, ni modo, Jorge, pues así es. Le serví mientras fueron mis amigos, mientras les fui útil y todo, no pasa nada. Gracias a ustedes que siguen aquí conmigo, a nuevos amigos. Así es la vida. Así lo tomaba, así de tranquilo lo tomaba ella, ¿no? Como diciendo, bueno, pues se fueron, ni modo, ya no quieren estar aquí. Y ella hasta un tanto como que los disculpaba, porque me decía, claro, no van a querer estar conmigo, porque ya, para invitarme a comer, pues tienen que cargar con Hermi, con mi silla, conmigo. Los entiendo, ya, no pasa nada, ¿no? Así decía ella, ¿no? Entonces, con respecto a eso, pues sí, yo vi muchos que subieron fotos, otros que me han criticado, que dicen que me colgué de ella. Quisiera ver que ellos hubieran estado ahí con ella en esos momentos duros de enfermedad, en esos momentos en los que ella no la pasaba nada bien. Quisiera ver que todos esos que están de criticones o subieron su foto con ella hubieran estado ahí. Pero mira, yo hasta me han dicho que por qué no lloro, que por qué me ven muy tranquilo, que todo no voy a estar dando aquí espectáculo. Lloramos cuando teníamos que llorar y además una de las consignas que nos dejó fue rían, 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 recuérdenme riendo, recuérdenme feliz. Y también otra parte por la que yo veo que estamos tranquilos es eso, que nosotros, nuestra mente está en paz y tranquila con él. Hicimos hasta No, donde pudimos. y además, Jorge, quizás también uno inconscientemente en esos procesos va haciendo el duelo aún con la persona en vida. Entonces, cuando viene el desenlace final, uno quizás ya inconscientemente empezó a transitar el duelo antes de que la persona parta. Sí, en el momento te puedo decir que lloramos mucho, Hermi y yo, y después, cuando muere, nosotros vamos por unos papeles que necesitábamos para que le hicieran los trámites de función y nos escapamos de la prensa antes de dar la noticia. Yo di la noticia en Twitter porque así me lo pidió Rosita y no quisimos dar ninguna declaración a la prensa. Primero dijimos, lo principal es primero arreglar los asuntos de papeles de Rosita y ya después salimos a dar cualquier declaración. Por lo pronto ya avisamos en redes sociales. Entonces nos escapamos de los compañeros
nos fuimos a casa de Rosita. Ahí otra vez vino otro momento de crisis fuerte, porque imagínate que yo iba 2 o 3 veces por semana a grabar ahí, a veces los fines de semana. Dije, ya no voy a regresar a esta casa, ya no está ella, ya. Entonces ahí viene otro momento. El otro momento también duro fue durante su velorio, ya cuando se la llevaban para incinerarla. Ahí vino otro momento también fuerte. Y el otro fue hace un par de horas que estaba yo revisando la edición del programa de hoy. Ahí vino otro momento también duro, porque ahí ustedes van a ver hoy el programa a las 9:30 en mi canal de YouTube, eh, cómo ella quería la vida, cómo ella era la más feliz del mundo y cómo agradecía estar bien. Esa parte, ay Dios, dices, si, si hubiéramos tenido en la cabeza que este programa se iba a estrenar cuando ella ya no iba a estar, y ella tan feliz que estaba, de que se sentía bien, y ustedes la van a ver en este programa, ella está entera, está muy bien. Entonces, pues yo creo que esa es la parte donde de repente uno cae. Hay algunos recuerdos que de repente me llegan y pues ahí uno se pone medio triste, pero no, yo encantado, por eso acepté también la entrevista, porque me encanta platicar de ella y que algunas generaciones que no la conocieron mucho la conozcan a través de nuestras anécdotas, de nuestras pláticas. No, totalmente. La idea era hacer un recorrido por la vida de Rosita y de alguna manera homenajearla, conocerte a ti, que fuiste su amigo y que estuviste hasta el último segundo con ella. Y digo, de repente, se habló gente que hacía 20 años no aparecía salieron con fotos y demás, ¿cuán más derecho tienes tú siendo que fuiste la persona que estuvo hasta el último segundo? Jorge, hay un tema que obviamente quiero preguntarte porque generó un poco de conmoción, que es el tema de una especie, no era préstamo, era una inversión que Rosita en algún momento hizo para formar parte de una cafetería dentro de un círculo, de un centro teatral, de una sala de teatro, donde se mencionan dos personas. Se menciona a Alberto Estrella, el dueño del teatro, y se menciona a Patricia Villafuerte, que era amiga de Rosita Pelayo y quien de alguna manera la convoca, la entusiasma a invertir para de alguna manera tener un dinerito extra el día de mañana, poder tener un ingreso extra de la cafetería, supongo yo, y en ese transcurso Rosita se enferma, necesita operarse, la operación salía aproximadamente 300.000 pesos, si no tengo mal la información, y Rosita estaba muy preocupada porque no se podía operar en cualquier hospital, la operación era una operación delicada, se tenía que operar con un buen médico, eso tiene un costo importante, y quería de alguna manera su dinero de vuelta. La información que manejo es que ese dinero aproximadamente era 1,5 millones de pesos y que la operación salía 300.000 pesos y que ella, aunque sea en su desesperación, pedía que le dieran, aunque sea, los 300.000 pesos para poder operarse. Lo pidió de todas las formas habidas y por haber, le prometieron que sí, que mañana, que pasado, que estamos viendo, que vamos a buscar otro inversionista para que te reemplace a ti, que blanco, que negro, que gris, que amarillo. El dinero nunca apareció. Sí, mira, es importante aclarar, a mí, cómo fueron las cosas. O sea, la amiga Patricia Villafuerte, la señora Patricia Villafuerte, tiene una casa de inversión. Entonces Rosita, al vender la última propiedad que tenía, aparte de su casa, ella pues nunca supo que le iba a dar cáncer, ¿no? Entonces ella, al tener este dinero, dijo, bueno, es mi último ahorro, lo quiero invertir y que sea más dinero. Entonces ella, una parte de este dinero, le pide a Patti entrar a la cafetería como socia y la otra parte llevarla al fondo de inversión. Entonces, se divide esa cantidad entre esas dos cosas. Rosita siempre, incluso hasta en vida, ella ya lo llegó a decir en Ventaneando, me parece que lo comentó, y ella me lo dejó muy puntual y siempre me lo dijo. Y todavía el sábado ella me lo comentó, me dijo, Jorge, si me llega a pasar algo, aclara muy bien esta situación. Ella es muy amiga de Alberto Estrella.
y ella me dijo, yo no quiero ningún problema con Alberto Estrella, pero aquí el problema fue que Alberto Estrella era el conocido. Entonces, Alberto Estrella también es socio, no tiene nada que ver con la casa de inversión. Entonces, todo el mundo se le fue, yo creo que mediáticamente, el más conocido era Alberto, entonces todo el mundo creyó que era Alberto. Pero Alberto no tiene ningún problema en esto. Alberto nunca le pidió nada. Alberto es un socio más de la cafetería. Sí, en un principio, Alberto, al sentirse señalado y los medios se le fueron encima, Alberto a lo mejor reaccionó un poco, pues con unas declaraciones un poco desafortunadas, pero después Alberto, pues se dio cuenta que Rosita no tenía ningún problema y Alberto llegó al hospital. Yo lo he comentado en las entrevistas que he dado, Alberto llegó al hospital a despedirse de ella y a comprometerse, no él como responsable, sino como socio, a tratar de estar pendiente y de promover a que este dinero sea devuelto. Ella lo pidió, pero el dinero, este contrato se vence en 20 de enero del 2024. O sea, ya en un par de meses el dinero tendría que estar de vuelta y yo creo que, espero yo que así sea. Entonces, por eso no se lo podían dar antes. Ahora, en el caso de Patricia Villafuerte, ¿podemos decir que ella es la responsable? Pues sí, porque ella era el fondo de inversión. Pero también Rosita dejó claro eso, ¿no? Dijo, es mi amiga, no quiero problemas. También Patty habló con ella, todavía antes de que estuviera en el hospital hablaron. Se comprometió Patty a que ella iba a dar este dinero cuando el contrato como tal y como lo dice el contrato, Rosita estuvo de acuerdo y la fue a ver todavía al hospital y acudió al velorio Patty. Yo hablé con ella y yo estoy seguro que Patty es una dama, es una señora con buen corazón y estoy seguro que ella va a cumplir en tiempo y forma con lo que le prometió a Rosita y más allá de lo que le haya prometido, lo que dice el contrato, ¿no? Entonces yo espero que eso se arregle de buena manera para, para todos, para todas las partes, pero sí aclarar que el señor Alberto Estrella no tiene nada que ver en esto, él nada más es socio, pero él ni siquiera tiene el dinero, él no se lo pidió, no, él no le pidió prestado nada, nada, el señor Alberto Estrella no tiene nada que ver. Quizás, Jorge, la confusión se generó porque sí es dueño del teatro Sí, y es dentro de ese socio teatro, dentro de ese Alberto es dueño del teatro, círculo teatral y exacto. se asociaron Alberto, Patti, Rosita y otro inversionista para la cafetería, una cafetería muy bonita. Aquí en la Ciudad de México hay una zona que se llama La Condesa, que es una zona muy como hipster, una zona muy, 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 muy cultura pop, así. Entonces, La conozco perfecta, amo esa colonia porque es la colonia donde yo paro cada vez que voy a México. es padrísima. Entonces, se hizo esta cafetería, entonces Alberto es socio de la cafetería, dueño del teatro. Entonces, por eso vino esta confusión y también Alberto pues se sintió señalado porque los medios no conocían a Patti. Entonces todos dijeron, y como la cafetería está dentro del teatro y se llama como el teatro, pues todos dijeron es Alberto. Entonces realmente Alberto Estrella pues no es. Y Patti tampoco, o sea, dices, es la responsable, pero yo estoy seguro que Patti va a cumplir. Esperemos al 21 de enero. Así es. Esperemos al 21 de enero porque tristemente cuando hay dinero de por medio, muchas veces lamentablemente no hay amistad que valga. Imagínate que suceden las peores cosas compartiendo el mismo ADN, compartiendo la misma sangre muchas veces en una familia por dinero, imagínate en las amistades. Jorge, lo bueno también que aclaras es que ese 1,5 millones no fue en su totalidad para la cafetería, que fue un porcentaje para la cafetería y un porcentaje a un fondo de inversión. Porque también otra cosa de las cuales se hablaba es qué nivel de cafetería tendrá tazas y cucharas de oro, hasta yo mismo decía, porque 1,5 millones para ser una de las inversoras. Digo, ¿cuánto le invirtieron a la cafetería? Bueno, pero ahí tocas un tema que esto lo digo a título personal, que habrá que ver si en verdad el dinero que tomó para el fondo de inversión sí se tomó, porque eso nunca lo supo Rosita. Entonces, eso es lo que vamos a averiguar, es lo que vamos a investigar, es lo que nos tienen que enseñar papeles para demostrar que en verdad ese dinero se tomó para la inversión y no lo tomó para construir la cafetería, Claro. ¿no? Rosita Entonces, tenía obviamente un papel firmado, algo, claro, un contrato, sí, algo firmado sí, tenía. sí, sí, sí. Jorge le deja su única propiedad a Hermi, ¿no?
Sí, también importante aclarar eso y también Rosita siempre nos los pidió y también me lo ha pedido la señora Hermi porque ella no quiso dar ninguna declaración. También esa es otra, Max, que los compañeros periodistas también me acababan porque, bueno, empezaron a inventar historias que yo no quería que saliera doña Herminia a los medios porque yo quería envolverla y como ella era una mujer vulnerable, yo le iba a envolver para robarle la casa y el dinero, ¿no? Cosa que no fue así, o sea, simplemente ella me dijo, ni siquiera yo sé si en verdad me lo dejó a mí, o sea, eso lo decía Rosita, pero decía ella, yo no sé si eso va a pasar, entonces yo no sé qué decir. Entonces, Rosita nos los dijo en varias ocasiones y en efecto le dejó, dicen, le dejó todo, pues ¿cuál todo? Rosita se acabó todo, con no hay enfermedad que, 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 que valga, ni No hay bolsillo que resista una enfermedad así. es. Entonces ella lo único que se quedó fue la casa. Es lo único que ya tenía Rosita y este dinero invertido. Entonces, la casa es para doña Hermi y yo la he defendido y la seguiré defendiendo, en primer lugar, por el nombre de mi amiga, en segundo, porque así lo pidió Rosita, y otra por esta mujer, por la señora Herminia, que se lo merece, Max. O sea, ella estuvo todo el tiempo ahí y sin sueldo. A veces ella tenía que poner de sus ahorros para pagar los gastos de la casa. Desde Entonces, febrero, ¿verdad? No le podía abonar el sueldo desde el mes de febrero de es 2023. correcto. Desde el mes de febrero ella no cobraba ningún sueldo, ¿no? Entonces, por supuesto que ganado se lo tiene, ¿no? Después me decían que me iba a dejar algo a mí. A mí lo único que me dejó, a mí me dejó lo más importante, Rosita, que fue sus amigos, su amistad, su enseñanza. Para mí, esa es la mejor herencia que me pudo haber Pero, dejado. pero además, perdón, pero además si hubiese querido dejarte algo, ¿cuál es el problema? O sea, si es la voluntad y la decisión de ella, ¿cuál es el problema? No tenía padres, no tenía hijos, no tenía maridos, su familia eran sus amigos. Es correcto. ¿Cuál es el problema? Entonces, ahorita lo que estamos viendo es apoyar a Hermi, en apoyarla en que haga todos estos trámites, en que todo esté bien, en que nadie la quiera estafar. Y con respecto a este dinero que se ha cuestionado mucho, ¿para quién irá? ¿Quién lo cobrará? Pues ese dinero es para Hermi. Y nosotros decimos, ¿por qué ese dinero? Porque aquí, al menos aquí en México, cuando heredas algo, pues también tienes que pagar impuestos, tienes que hacer trámites de escrituración, de adjudicación de derechos, y eso no es nada barato aquí en México. Entonces, queremos que ese dinero llegue a sus manos para que ella pueda hacer todos estos trámites y pueda tener la casa con todas las de la ley y todo de una manera legal y ordenada. Jorge, ¿la testó? ¿Hay un testamento o no? ¿O era Sí, solamente de palabra no, que Rosita le comunicaba a ustedes que el día de mañana, si a ella le sucediese algo, eh, quería que se no, lo dieran a él? sí lo hay. Rosita nos los comentaba de palabra y aparte nos decía, está en mi testamento. Yo lo vi en algún momento, Rosita me lo llegó a mostrar y así está, ¿no? Así está. Ella siempre se preocupó mucho para dejar protegida a la señora Herminia. Jorge, en las últimas horas se manejó un tema de una supuesta discusión por un supuesto pariente o un pariente lejano que se habría presentado en el velatorio o en el sepelio de Rosita y que habría de alguna manera increpado o quizás tenido algún tipo de no buen trato justamente para con Hermi, como que de alguna manera se hacía presente considerando que a él le podía llegar a tocar algo. Es cierta esta situación o no sucedió o No, sí no sucedió. sucedió algo? No, no sucedió. No sucedió. No, no. Mira, también aclararle a la gente, también Rosita decía eso, o sea, Rosita decía, yo no tengo familia. En realidad, yo creo que lo que quería decir Rosita era, no tengo familia directa, o sea, no tengo hermanos, ya no tengo papás. Yo creo que a eso se refería. Familia tenía, lo más cercano que tenía era una prima y una tía que fue esposa del hermano de su papá, del papá Pelayo. La señora, yo a las dos las traté, unas damas encantadoras, estaban poco presente en la vida de Rosita, pero siempre al pendiente cuando tenía algún problema de salud, sí. Las conocí y las veces que ella estaba en el hospital iban tanto la prima como la tía. Eh, Ellas llegaron al funeral y se comportaron
muy bien, o sea, a la altura, porque yo me acerqué a la prima y a la tía y les dije, gracias por permitirme estar tan cerca de Rosita. Y me dijeron ellas, no, gracias a ti, por dejarnos, a ti, a la señora Hermi, estar aquí con ustedes, ¿no? Y la prima dijo que a ella no le interesaba absolutamente nada de cuestiones de herencia, nada, nada. Al contrario, ella también dijo, si yo como familiar, digamos, directo, puedo apoyar en algo para que eso se resuelva más rápido, cuenten conmigo, ¿no? Entonces, no pasó nada en el velorio. No pasó, o sea, qué mito. O sea, Sí, un es mito que mito. se... Quizás por ahí ha de haber salido el rumor porque fue Patricia Villafuerte, pero no pasó nada. O sea, llegó Patti muy nerviosa, yo la recibí, y le dije, adelante, entra. Es que estoy muy nerviosa. Pues no, no lo estés. Tú ya hablaste con ella, estando bien, te despediste de ella en el hospital y tú te comprometiste algo con ella, adelante. Pasa y despídete de tu amiga, ¿no? O sea, no pasa nada. No, se va a tener que preocupar si no cumple después del 21. Ahí sí se va a tener que preocupar porque el periodismo no se lo va a dejar pasar. Mira, es que yo siento que eso es la parte que ella también está muy angustiada. No es que yo la defienda, por supuesto que siempre voy a defender a Rosita y a Hermi, pero también yo creo que la señora se espantó mucho porque nosotros, porque estamos acostumbrados, ¿no, Max, a todo esto de los medios de comunicación, pero alguien que no está acostumbrado y de la noche a la mañana estás en los programas de espectáculos y te están señalando y todo eso, pues yo creo que se hace algún impacto muy fuerte. Entonces yo creo que por eso ella también no quiso dar entrevistas, por eso se portaba medio osca, pero yo estoy seguro que así, que va a ser algo positivo y si no, bueno, pues dejarlo a las autoridades, ¿no? Sin ningún afán de perjudicar a nadie, sino pues que todo sea derecho, conforme a la ley y ya, o sea, sin afán de buscar pleito, ¿no? Claro. Eh, por favor, Jorge, el programa de ustedes, días que sale el programa, horarios, cómo te ubican. El día de hoy va a salir este especial de Navidad que ya habían grabado con Rosita. Tengo entendido que hay dos, ¿no? Tenemos dos Programas más. programas, tenemos dos programas. Mira, mucha gente me ha dicho, compañeros del medio, compañeros, bueno, actores, actrices, amigos de Rosita, me han dicho que siga con el programa. Todavía no sé qué voy a hacer. Eh, todavía lo voy a pensar. Me voy a tomar como ya lo habíamos planeado, estas 2 semanas y ver qué vamos a hacer. Sí vamos a hacer un programa especial en enero para recordar a Rosita y contarles muchas anécdotas que pasamos dentro del programa, pero después ya les estaré avisando qué va a pasar con el programa. El público también me ha dicho, sigue, tú sigue, por en homenaje a Claro, es Rosita. una manera de homenajearla. A lo mejor Ella hubiese querido, Jorge, que tú continúes con el programa. Es también, a través de ese programa, también es seguir teniéndola un poco viva. fíjate que, ahorita le contesto tu pregunta, pero fíjate que me dijeron eso. A lo mejor va a estar mal que yo lo diga, pero me comentaron eso unos amigos muy cercanos a Rosita, que estaban ahí en el cumpleaños. Me dijeron, por algún momento, cuando Rosita cayó en esta enfermedad de la artritis, la fueron olvidando los medios. Dejaron de entrevistarla, ya como que la dejaron por ahí en la bodega. Y a raíz de que empezamos el programa, otra vez la gente la volteó a ver, los medios la querían entrevistar. Entonces, me dicen, esa fue como tu contribución, ¿no? Para Rosita. Contestando, los programas salen los jueves a las 9:30 de la noche a través de mi canal de YouTube, que es Jorge Samitis, con Z al principio y Z al final. Y desde hace 8 días sacamos un programa ya grabado, porque te digo que nos íbamos a ir 3 semanas de vacaciones. Entonces, este jueves sale el programa especial de Navidad. Véanlo, de verdad que van a ver ahí una Rosita feliz. Y después tenemos el último programa que grabamos juntos, que es dentro de 8 días para celebrar el año nuevo. Y ahí vinieron un trío musical de Bohemia, muy famoso en México, de mucha tradición, de muchos años, que se llaman Los Dandis. Entonces llegaron, los entrevistamos, pero como traían guitarras, y nosotros decíamos, ya pasó el cumpleaños de Rosita, pues yo les dije, oigan, échense las mañanitas, una canción muy popular aquí en México para celebrar el cumpleaños, Claro. y le cantaron las mañanitas, cantaron, nos divertimos, no saben cómo público, cómo reímos,
y ese va a salir dentro de 8 días, ese último programa. Entonces, ojalá y lo puedan ver y puedan ver todos los programas que hicimos. No saben cómo nos divertimos, cómo nos reíamos. Entonces, ojalá y lo puedan ver y yo espero a lo mejor continuar con esto. Como tú bien dices, a lo mejor Rosita así lo hubiera querido y ya veremos. Pues yo creo que sí vamos a continuar con todo esto. Sí, si bien tú eres el periodista, es un poco continuar con el legado de ella, ¿no? Esta faceta que de alguna manera también pasó a tener, quizás sin imaginársela, de conductora, por decirlo de alguna manera. Sí, porque mira, fue muy divertido. Al principio peleábamos mucho porque ella entrevistaba a sus amigos. Entonces ella no quería hacer preguntas fuertes. Yo no entrevistaba amigos, yo entrevistaba y después ella lo llegaba a decir en los programas, decía, Jorge es periodista, yo soy nada más platicadora, decía ella, ¿no? Entonces llegábamos a tener a veces problemas porque de repente llegaban actrices que nos decían, no me vayan a preguntar esto. Y Rosita decía, no, por supuesto que no. Y pues yo se lo tenía que preguntar. Por supuesto que yo lo tenía que preguntar, ¿no? Entonces, ya después tuvimos esta combinación muy interesante de entonces yo ser el malo y ella ser la buena, pero ya después sacamos muy buenas declaraciones, ¿no? Llegamos a tener entrevistas que se volvieron virales y que retomaron programas aquí de espectáculos por buenas declaraciones que nos daban. Yo creo que también la confianza que les daba estar con Rosita y la confianza que también les daba el que yo siempre he tratado de ser un periodista, sí siempre preguntar, pero siempre a lo mejor con mucho respeto, ¿no? Claro. Jorge, no sé si tienes cerca tu celular o tu computadora con lo que estamos transmitiendo y tienes buena visual, buena visión a los mensajes que nos están enviando, porque a mí me gusta mucho interactuar con el público. Yo siempre hago como un break, hago como un recreo. No lo hago tanto quizás cuando tengo invitados, pero me parece que en esta oportunidad amerita qué mensaje le quieren decir a Rosita de alguna manera. Me gustaría, Jorge, que tú particularmente los puedas leer si te es posible Claro. y que el público se manifieste qué pensaba, qué le generaba a Rosita como artista, qué de alguna manera, qué desiderio, qué deseos para esa alma que se ha elevado hace tan Mira, poquito. algo importante con respecto a los comentarios es que los comentarios de YouTube que nos hacían buenos o malos, nos sentábamos Rosita y yo a contestar uno por uno. Hasta la fecha, ahorita que ya tenemos mucho más suscriptores, uno por uno, buenos o malos, todos los contestábamos porque así le gustaba a ella. Ella decía, no, léeme todo y les contestamos. Hasta los que nos decían de lo que nos íbamos a morir, no importa, les contestábamos. Y siempre de buenas, me decía Rosita, contéstales bien. Entonces siempre nos gustó y a ella le gustaba mucho leer los comentarios. Los comentamientos, decía ella, de broma, decía los comentamientos. María Hernández dice, por ejemplo, Jorge dice, me encantaba el programa de Jorge y Rosita. Bueno, todos los mensajes a partir de ahora los vamos quizás no vamos a poder todos, pero vamos a leer la mayoría. ¿Qué le quieren decir a Jorge o qué mensaje le quieren dejar a Rosita? Jorge lo va a leer porque creo que es la persona más indicada, es la voz autorizada para esto en este caso. Mira, aquí dice Camila, un abrazo por tu pérdida, Jorge, muchas gracias. Yo les agradezco mucho eso, mucho. Rodo Soto dice, Rosita, un aplauso hasta el cielo y para Jorge un abrazo, muchas gracias. Sí, ella de estar feliz con ver toda la reacción. Eh, ¿Qué dice aquí? y, Tati Olivera, dice Jorge, si no estoy mal, Guillermo Quintanilla estafó a Rosita también o estoy... No, el que hubo por ahí un problema de dinero, que la verdad esa historia no me la sé muy bien, fue el primer marido. Creo que ahí tuvieron unas broncas ahí de dinero, pero esa historia, les digo que no le gustaba hablar el primer marido, entonces la verdad esa historia no me la sé. Jorge, eres un gran amigo, dice Muchas aquí gracias. María. Ojalá todos tuviéramos un amigo como tú, dice Johnny Martínez. A ver quién más tenemos aquí. A ver, a Camila dice, yo estaba pequeña cuando salía en
Cachún, cachún, ra, ra. Me encantaba ese programa. Sí, pues fue uno de los programas que la dio a conocer en televisión y que la hizo muy famosa a ella y a muchos, ¿no? A Lupita Sandoval, a Alfonso Arau, ¿no? A varios, Alma Delfina, mucha gente le hizo famosa. Dice Mari González, qué placer escuchar sobre la vida de Rosita en boca de un verdadero amigo. Que Dios los bendiga siempre. Muchas gracias. Gracias. Arlen Gaviota López Villalba dice, dice, una grande Rosita Pelayo. muchas gracias. Gracias. Sí, sí, ella pocas veces creo que vi a una persona que le gustó, que le apasionara tanto su trabajo como a ella. Ella le encantaba, más que la televisión, yo siento que le gustaba más el teatro. El teatro, bueno, ella le fascinaba, ¿no? Le encantaba llegar al teatro. ¿Qué otro mensaje, Jorge, nos está enviando? Nos Dice está enviando aquí? Arlene López, dice qué linda entrevista, muy emotiva, muchas gracias. Dice Elvia del Consuelo, aplausos hasta el cielo, Rosita Pelayo, así será. Muy, muy lo valgo. Dice, te vemos esta noche, Samitis y Rosita, y yo somos de la edad. Ah, pues mire, así es. Y se veía muy bien, Rosita, para sus 64 años estaba muy bien. Le gustaba mucho cuidarse, ella, su piel, se hacía sus tratamientos, se ponía sus cremas, siempre muy, muy coqueta ella. Nunca la podía ver uno sin maquillaje, ¿eh? Jamás, jamás sin maquillaje la podía ver uno. Podía ella Claro. sentirse súper mal y decía, vamos al doctor, pero con maquillaje. Ella siempre con maquillaje. Jorge, quiero contarte que nos están viendo de todas partes, de Argentina, de México, de España, de Chile, de Estados Unidos, de todas partes. Tenemos aquí una española, porque también tenemos gente de México que vive en España, pero en este caso una española. Eva Álvarez dice, Jorge lo acompaño en el sentimiento. Muchas gracias. Eh, Jorge y Rosita han sido ejemplo para mí de una amistad a prueba de todo y no estás solo, Jorge. Abrazos. Muchas ¿Eh? gracias. A ver quién más tenemos. Lourdes dice Jorge, maravilla de persona. Eh, a ver quién más. Qué Mira, placer escuchar. algo que me gustaría comentar es, o sea, que sí, obviamente, como cualquier hermano o como cualquier amigo, sí, siempre, o sea, sí llegamos a tener eh, algunas molestias, nunca por cuestiones personales, jamás, pero sí por cosas del programa, ¿no? De repente, no, es que no, y de repente ya yo me iba molesto, ella se enojaba, pero yo ya iba ya en el coche rumbo a mi casa, saliendo de su casa, y ella me marcaba, amigui, te quiero mucho. Y yo, ya, Pelayo, pues es que también tú, no sé qué, y nos encontentábamos, ¿no? Sí, porque también yo quiero ser puntual en que, pues, pues también no teníamos nuestra amistad perfecta, o sea, por supuesto que también teníamos cosas que no estábamos de acuerdo y todo, pero eso yo creo que nutría más la amistad. Por ejemplo, algo que me daba mucha risa era que saliéramos a comer o a algún lado, yo iba manejando y ella iba a mi lado, siempre me iba regañando por las rutas que yo tomaba. Y a mí no sabes cómo no soporto que me digan eso. Y ella iba todo el camino regañándome. Entonces parecíamos marido y mujer. En el auto íbamos peleando todo el tiempo. No, vas muy rápido, no, prende el aire, no, es que apágalo, no, sube el vidrio, no, baja el vidrio, no, por aquí no. Siempre íbamos peleando en el auto, ¿no? Entonces, esas cosas yo creo que fortalecían más la amistad. Claro, son los verdaderos vínculos, o sea, los verdaderos vínculos humanos. Hay momentos de risa, de felicidad, de tristeza, de chisporroteo, de que uno opina una cosa, otro opina otra. Y, o sea, si no es como una irrealidad, todo divino, todo perfecto, jamás ni un sí ni un no, yo dudaría de un vínculo humano así. Es lo ideal, pero no lo real. Así es, así es. Jorge, sí, como para ir despidiendo, porque no quiero abusar más de tu tiempo, llevamos 1 hora y media de programa, te hemos preguntado de todo, has respondido como un gentleman de todo lo que se te ha preguntado. Si Rosita te estuviese escuchando, que estoy seguro que sí, y sobre todo hoy, en un día tan especial, que vamos a volver a recordarle a la gente que hoy jueves a las 9:30 de la noche, a las 21:30 horas, se van a poder ver un programa espectacular, alusivo a la Navidad, y los invitamos desde aquí para que por favor lo vean.
Si Rosita te estuviese escuchando, que yo no tengo dudas, ¿qué le dirías o qué quizás te quedó por decirle que no le dijiste y tienes ahora la posibilidad de externarlo? Que me quedaba por decirle nada. Siempre se lo dije, siempre acabamos ahí con, te quiero mucho, amigui, yo también a ti, Pelaya. Le decía yo Pelaya porque ella decía que era una Pelaya, grosella y majayeya. Ella decía así. De decirle nada, ahorita yo creo que le diría perdón si algo de tus instrucciones que me diste eh, me equivoqué en algo y, y le diría que ya la extraño mucho, que la extraño mucho y que siempre esté ahí conmigo. Si llegamos a hacer el programa, que esté ahí conmigo, que no me deje y que me cuide mucho para nunca perder el sentido del humor que ella me enseñó. Eso le diría. Te quiero agradecer muchísimo, A muchísimo, sus órdenes. Jorge. Qué placer que haya tenido un amigo como tú. Se ve que eres bueno, que eres buena madera, que la has acompañado hasta último momento. Un placer la entrevista y el público también te está escribiendo. Seguramente después vas a tener la posibilidad de leer los mensajes porque Claro el que sí. programa queda ya en lo que es el YouTube. Eh, Te deseamos lo mejor, Jorge. La Muchas verdad, no es nada grato perder una amistad, mucho menos una amistad verdadera. Pero también uno de alguna manera pasa a tener una estrella más en el cielo, así será. que de alguna manera nos acompaña, nos ilumina. Seguramente Rosita te va a iluminar, seguramente te va a acompañar en lo que emprendas. Humildemente yo seguiría con el programa que ustedes estaban haciendo. Me parece que es una buena manera de seguir homenajeándola, de continuar de alguna manera con su legado y con tu legado, con el legado que tenían en Gracias. conjunto, en común. Y ojalá que la vida te siga brindando y te siga regalando muchas más amistades como la que tuviste con Rosita. Muchas gracias, Max. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho que tomaras la entrevista con mucho respeto, que profundizaras de cosas que no me hayan preguntado, como la carrera de Rosita, o sea, otro tipo de cosas. Te lo agradezco mucho. Gracias a todos los comentarios, los estoy leyendo. Gracias, muchas gracias. Y gracias por tomarme en cuenta como una persona que puede funcionarte para una entrevista para este tema. Te agradezco mucho, Max. Seguro, seguro, y espero que no sea la última. Seguramente Claro que no, por aquí algún está. otro tema nos vamos a volver a encontrar, Claro que nos sí. vamos a volver a contactar, ¿sí? ¿Cómo no? Jorge, te agradezco muchísimo y te despido a ti y a Rosita, que seguramente está sentada ahí al lado tuyo, con un aplauso. Muchas gracias, Max. No se pierdan hoy el programa, por favor, 9:30 de la noche en mi canal de YouTube de Jorge Samitis. Muchas gracias, Max, y gracias a todos. Y en las redes sociales, ¿cómo te pueden ubicar, Jorge? Eso también Eh, es importante. Jorge Samitis, con Z al principio y Z al final, ahí estoy. Leo todos los comentarios, veo todos los mensajes. Me tardé un poquito en contestarle a Max, pero por lo regular contesto más rápido, pero por esta situación me tardé un poquito, pero muchas gracias, les agradezco mucho, en especial a ti, Max, muchas gracias. Nos vemos, un placer, Que estés bien, Jorge. Un muchas gracias a placer. todos. Hasta luego. Y así terminamos el programa de hoy junto con Jorge Samitis, ¿sí? Periodista, muy amigo de Rosita, quien la acompañó hasta último momento. No dejen de ver el programa de ellos hoy, 9:30 de la noche. Y nosotros nos encontramos en un ratito en nuestro programa habitual, 7 de la tarde. Vamos a estar juntos. En esta oportunidad me va a acompañar Ana María Alvarado y vamos a pasar un refresh de la información más importante que transcurrió en este 2023. Así que no se pierdan en el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este especial. Sí, queríamos realmente saber y que Jorge nos contara un poco de la vida y de la historia, de su carrera,
de Rosita Pelayo, una gran artista que tristemente se nos adelantó. Les dejo un cariño enorme y nos vemos en un ratito. Bye.